Bueno, la política exterior es como los diferentes países, en este caso digamos el que nos concierne que es Colombia, lleva sus intereses frente al panorama internacional. Hay que tener presente que para poder llevar los intereses a un panorama internacional hay que tener claro los intereses nacionales, es decir, lo que compartimos desde adentro como nación. Hay que tener presente también que para que esto se dé de manera eficiente debe haber una correcta diplomacia para el entendimiento de las diferentes naciones. No debe distar mucho la política exterior de un país a otro, independiente de la religión, las razas, los credos de las diferentes naciones, porque lo que se debe procurar es salvaguardar la economía y la paz, claro está. Claro está que esto es un proceso fundamental teniendo presente pues el antecedente histórico de dos guerras mundiales, de tantos conflictos bélicos. Entonces, una de las mayores intenciones de la política exterior es salvaguardar la paz universal. Bueno, como tal, yo creo que la mayoría, pues, como tal, son ventajas, puesto que le permite a las naciones mediar de la manera más efectiva junto a otras naciones sin tener que entrar en un conflicto, eh, también poder compartir los intereses, crear mutuos acuerdos, como tal es muy positivo porque nos ayuda a avanzar económicamente, políticamente, educativamente también y socialmente, porque de cosas tan sencillas como poder viajar a otros países, poder conocer otras culturas, poder tratarnos de la mejor manera, eso es muy positivo. Tal vez en lo que yo lo considero una desventaja es, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes son Rusia, China, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Como podemos ver, no hay países como Colombia, Argentina, Brasil, etcétera. Bueno, y se preguntarán qué tiene que ver esto. Cuando un país tiene una propuesta, en este caso pues ante el Consejo de la Seguridad, para salvaguardar su propia seguridad o para agredir otro país, esto de manera más negativa, si uno de estos países no rechaza la propuesta, no se puede ejecutar dicho plan. Entonces, como tal, yo creo que en este sentido es en el momento como tal que se verían truncados los deseos y las pretensiones de una nación. Como digo, puede ser positivo, puede ser negativo, uno nunca sabe la sed de poder puede atraer pues un proyecto malo y por eso estos países lo veten. Pero bueno, muchas veces puede ser un proyecto bueno que no beneficie uno solo de estas naciones y por un egoísmo nacional de una de ellas no puede haberse efectuado un proyecto que pueda ser grande para un país. Bueno, un par como tal, en ese momento pues no detectaría yo a razón pues de que habría que analizar muchas cuestiones como son los intereses, la densidad poblacional también hace que varíen los intereses de una nación, pero de que hay unos países que tenemos más afinidad es totalmente cierto. Por ejemplo, lo que es Perú, lo que es Chile, lo que es México. En este momento, en nuestro gobierno actual, tenemos una buena fuerza de unión donde compartimos diferentes intereses económicos, sociales y políticos, teniendo pues presente que hay pleno derecho en estos países que se rige por una democracia. Entonces, como tal, yo creo que estos es con los que compartimos mayor afinidad. Un par como tal me parece un poco atrevido decir que es que hay un país que se rige con nuestra misma política exterior. No, no lo veo porque también atañe pues lo que son los problemas independientes de cada nación. En este momento, por ejemplo, lastimosamente México pasa por una grave situación de narcotráfico, entonces no podría decirse que ellos tienen el mismo tema de seguridad internacional que nosotros tenemos en este momento. Entonces yo creo que un par como tal no hay, pero unos aliados con unos fines estratégicos muy similares sí los tenemos. Bueno, en este momento yo creo que la política exterior afecta bastante, pues acabamos de perder unos aguas territoriales en el territorio de San Andrés, cosa pues realmente importante porque era un flujo económico bien significativo para Colombia, donde había una economía pesquera próspera.
También habría que revisar la situación contra nuestros pares, como lo es Venezuela, como lo es Ecuador, donde pues de una u otra manera no hemos tenido un muy buen entendimiento y parece que cuando damos un paso adelante, prácticamente damos tres pasos atrás. Entonces yo creo que la política exterior en Colombia necesita una revisión y que realmente nos ha afectado, si bien nos ha traído unos tratados de libre comercio con países como los de Estados Unidos, como los China, que nos ha permitido acceder a diferentes productos, nos ha afectado en cuanto pues políticas sociales con nuestros pares. Insisto pues en ello, es un poco triste de que nos llevamos mejor, nos estamos llevando mejor con países como los de Estados Unidos, como lo es China, como lo es España, con los que distamos más tanto espacio-tiempo como ideológicamente inclusive, pero nos estamos llevando un poco mal con nuestros vecinos inmediatos. En primera instancia, darle una revisión completa, esto no lo podría hacer, digamos, solo una persona, sino un equipo completo de especialistas, darle una revisión completa a lo que es nuestro proyecto de política exterior a largo tiempo, no solo durante el gobierno de nuestro actual presidente Juan Manuel Santos, sino a largo tiempo, porque realmente he visto que en los últimos años hemos dado unos pasos atrás, como la pregunta anterior lo expresaba, las pérdidas que hemos tenido, los problemas que hemos tenido. Además de que yo soy uno de los partidarios de que expresa pues que Colombia lastimosamente a través de su historia ha tenido una política exterior débil, no ha sido un principal objetivo, siempre hemos sido muy localistas en ese sentido. Entonces yo creo que sería abrir un poco las puertas, la mente también y revisar históricamente qué hemos ganado, qué hemos perdido y poner en práctica unas nuevas estrategias porque creo que se han dilatado con el paso del tiempo a razón pues de los diferentes proyectos que ha tenido el gobierno, no le ha dado el enfoque específico a las relaciones internacionales con con otras naciones y en tema de política exterior me parece que estamos en una debilidad ciertamente muy preocupante y que debe ser revisada básicamente. Yo creo que entonces, en resumen, mi sugerencia o alternativa es revisar nuestra política exterior, darle un nuevo giro si es necesario y empezar a ver en qué estamos fallando.